Bueno, en este video vamos a hacer una triqueta. Vamos a usar dos hilos de 80 centímetros, es el hilo finito. El hilito se consigue desarmando un hilo normal. Una bolita de 4 milímetros. La cantidad de nudos va a depender del tamaño de la bolita que elija. Vamos a pasar los hilos por el orificio de la bolita y lo vamos a llevar al medio. Nos va a quedar así. Y de este lado vamos a tejer. Y de este también. Las guías son 4. Si quieren que sean un poco más gruesos, agregan más hilo. En este caso vamos a usar 4 hilos. Estas guías las vamos a tejer con los hilitos. Acá doblamos a la mitad. Acá tenemos la bolita en la mitad y acomodamos para tejer. Con este hilo vamos a tejer para arriba, con este hacia abajo. Así que va para arriba lo acomodamos, ya que todavía no lo vamos a usar. Acá en total vamos a hacer 16 nudos, 8 para abajo y 8 para arriba. Como dije, si la bolita es más grande van a ser más. Lo que importa es que el último nudo que hagamos tiene que mirar hacia adentro. El nudo que vamos a utilizar se puede decir, un nudo hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Esta parte le voy a explicar bien lento para que se entienda, pero es todo repetitivo. Estas son las guías y con este tejemos. Hacemos un 4 por arriba, pasa y ajustamos. Acomodamos. Ahora cambiamos y hacemos una P por arriba. Acá ya tenemos 2 nudos. Ajustamos bien pegado. Ahora cambiamos, hacemos un 4 por arriba. Acá tenemos 3. Volvemos a cambiar. Hacemos una P por arriba. Acá tenemos 4. Ajustamos bien. Volvemos a cambiar. Ahora hacemos un 4 por arriba. Acá ya tenemos 5 nudos. Volvemos a cambiar. Siempre ajusten. Acá hacemos una P por arriba. Tenemos 6 nudos. Ajustamos. Volvemos a cambiar. Hacemos un 4 por arriba. Con este van 7. Y hacemos el último nudo haciendo una P por arriba. Y con este tenemos 8. Y el hilo queda mirando hacia adentro. Ahora vamos a repetir lo mismo con este hilo del otro lado. La bolita después cuando hagamos del otro lado va a quedar bien pegada. Con este tejemos y empezamos. Otra vez tenemos que hacer 8 nudos. Empezamos con una P por arriba. Cambiamos, hacemos un 4 por arriba. Acá tenemos 2 nudos. Volvemos a cambiar. Ahora una P por arriba. 3 nudos. Ajustamos. Volvemos a cambiar. Ahora un 4 por arriba. Vamos 4 nudos. Volvemos a cambiar. Una P por arriba.
vamos 5 nudos, cambiamos, 4 por arriba, vamos 6, volvemos a cambiar, una P por arriba, vamos 7 y hacemos el último nudo, cambiamos acá, 4 por arriba, con la punta hacia adentro y con este tenemos 8. En total hicimos 16 nudos y el último mira hacia adentro. Ahora tenemos que repetir lo mismo del otro lado. Recuerden que este es el paso a paso. Cuando ustedes lo hagan tienen que prestar atención cada vez que hacen un nudo y cómo va quedando. Agarramos 4 guías más de 30 centímetros. Recuerden que si quieren que el diseño sea más grueso, le agregan más guías. Este hilo teje esta parte, así que la llevamos hacia arriba y apretamos con la pinza. Vamos a tejer para este lado con 8 nudos, como hicimos del otro lado. Empezamos con una P por arriba. Acá hay que apretar bien fuerte el primer nudo, así aseguramos bien. Apretamos. Ahora cambiamos, un 4 por arriba, ajustamos. Ahora cambiamos, una P por arriba, con este tenemos 3 nudos. Volvemos a cambiar, un 4 por arriba, cambiamos, una P por arriba, con este tenemos 5 nudos, cambiamos, un 4 por arriba, volvemos a cambiar, una P por arriba, con este tenemos 7 nudos, cambiamos y con este tenemos 8 nudos y nos queda mirando hacia adentro. Ahora vamos a tejer del otro lado de la misma forma. Recuerden el primer nudo bien ajustado. Estas son las guías y con este tejemos. Empezamos con un 4 por arriba, bien apretado, cambiamos, una P por arriba, cambiamos, un 4 por arriba, acá tenemos 3 nudos, nos faltan 5, volvemos a cambiar, una P por arriba, acá tenemos 4, cambiamos, un 4 por arriba, volvemos a cambiar, una P por arriba, tenemos 6 nudos con este. Volvemos a cambiar, hacemos un 4 por arriba. En la descripción voy a dejar el enlace al video donde explico los nudos. Volvemos a cambiar y con este terminamos haciendo una P por arriba y nos queda mirando hacia adentro. Bueno, en esta parte hay un detalle muy importante, por ese motivo elegí las guías de otro color para que sea más visible. Acá tenemos que cruzar las guías que vienen del lado derecho hacia la izquierda o de la izquierda hacia la derecha.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que este cruce lo tenemos que repetir 3 veces y tiene que ser de la misma manera, así nos queda un diseño más prolijo. Yo voy a cruzar los hilos guías del lado derecho hacia la izquierda. Entonces, del lado izquierdo voy a agarrar una guía y la voy a desarmar. De esta forma voy a tener los hilitos para tejer. Obviamente que cuando lo hagan ustedes, estas guías tienen que ser del mismo color con el que venimos tejiendo, o sea, todo de un solo color, así no se nota este detalle. Agarramos una guía y la desarmamos. Nos quedan 2 hilitos. Algunos hilos traen 3 hebras, estos traen 2. Con uno de estos hilitos vamos a tejer. Con un hilito de estos vamos a tejer estos. Presten atención. Este teje pasa por debajo. Hacemos una P por arriba. Solo tejemos las guías. Recuerden, ajustamos. Antes de hacer el otro nudo, agarramos estas guías y la pasamos por el medio. Ahora sí, hacemos otro 4, otra P por arriba y ajustamos. Ajustamos bien. Ahora ya podemos seguir tejiendo. Yo voy a tejer 16 nudos como hicimos antes. Empezamos con una P por arriba de las guías. Cruzamos, hacemos un 4 por arriba, cruzamos, hacemos una P por arriba, volvemos a cruzar, un 4 por arriba, cruzamos, ajustamos, una P por arriba, cruzamos, un 4 por arriba, cruzamos, hacemos una P por arriba, volvemos a cruzar, hacemos un 4 por arriba, cruzamos, una P por arriba, cruzamos, un 4 por arriba, cruzamos, una P por arriba, volvemos a cruzar, un 4 por arriba, cruzamos, una P por arriba, cruzamos, un 4 por arriba, cruzamos una vez más, una P por arriba,
cruzamos un 4 por arriba y acá tenemos los 16 nudos y el último nos quedó mirando hacia afuera. Ahora tenemos que repetir de este lado. Acá dejo tejiendo un poco en velocidad rápida para que vean que no hago nada distinto. El único detalle que hay que prestar atención es el que hice con el color de las guías. Ahora cuando hagamos la otra línea que falta, lo voy a volver a explicar. Vamos a agarrar 4 guías de 30 centímetros y vamos a agarrar otro hilo de 80 centímetros para tejer. El de 80 centímetros es el hilo finito. Recuerden, se consigue desarmando un hilo normal. En la mitad de las guías vamos a agregar el hilo de 80 con nudo alondra. Lo doblamos a la mitad, lo pasamos por debajo de las guías y las puntas por el centro. Este es el nudo alondra. En la descripción dejo el enlace al video donde explico cómo se hacen los nudos. Ahora vamos a repetir lo mismo. Este hilo teje del otro lado, así que lo dejamos ahí. Al hacer el nudo alondra ya tenemos 2 nudos ahí, entonces tenemos que hacer 7 para este lado y 7 para el otro. Así tenemos 16 nudos en total. Entonces cambiamos y hacemos un 4 por arriba, cambiamos y hacemos una P por arriba, cambiamos, hacemos un 4 por arriba, cambiamos, hacemos una P por arriba, volvemos a cambiar y hacemos un 4 por arriba, cambiamos y hacemos una P por arriba, volvemos a cambiar, hacemos un 4 por arriba. Acá ya tenemos 8 de este lado. Cuando hacemos el nudo alondra, las puntas nos quedan mirando hacia la derecha en este caso. Por eso al hacer el cambio arrancamos con un 4. Cuando empecemos del otro lado vamos a empezar con una P. Al girar el tejido, esta punta nos queda mirando hacia la izquierda. Entonces al hacer el cambio, como dije al principio, vamos a arrancar haciendo una P por arriba. Cambiamos y hacemos un 4 por arriba, cambiamos, hacemos una P por arriba, volvemos a cambiar, hacemos un 4 por arriba, cambiamos, hacemos una P por arriba, cambiamos, hacemos un 4 por arriba, otra vez cambiamos y hacemos una P por arriba, de esta forma ya tenemos los 16 nudos mirando en este caso hacia la derecha. Acá ajustamos un poco y así nos debe quedar mirando para este lado ambas puntas. Una vez que tengamos las 3 guías tejidas, vamos a unir todo de esta forma. Recuerden que el último nudo tiene que quedar mirando hacia adentro y de esa forma lo acomodamos. Ajustamos un poco
Y como hicimos en el primer cruce, vamos a pasar las guías derecha hacia la izquierda. Vamos a agarrar un hilo de las guías de la izquierda y lo vamos a desarmar para tener un hilito y con ese tejer. Agarro las guías de la derecha, las paso hacia la izquierda por arriba con este voy a tejer con este hilito. Hago una P por arriba, ajusto. Ahora agarro todas estas guías y las paso por el medio. Y ahora sí hago otra P por arriba. Recuerden, es el mismo cruce que hice antes. Tienen que ser los tres para el mismo lado. Voy a ponerlo a velocidad rápida, ya que es lo que hicimos antes. No cambia nada. De acá tengo que tejer 16 nudos. El último mira hacia afuera. Y del otro lado también. Se repite. Si tienes dudas con los nudos, en la descripción dejo el enlace al video donde los explico con más detalle. Vuelvo a repetir algunos datos. Si la bolita es de otro tamaño, en vez de hacer 16 nudos, van a tener que hacer un poco más. No se olviden que el último nudo mira hacia adentro. Antes de hacer los tres cruces vamos a acomodar bien, apretando en cada esquina. Muy importante eso, hay que darle forma, no es solo tejer por tejer. Vamos a acomodar para hacer el último cruce. Recuerden, los tres cruces tienen que ser de la misma forma para que quede prolijo. Los cruces que estoy haciendo son: las guías derecha van hacia la izquierda, o sea que tejo con las guías de la izquierda. Agarro una guía y la desarmo, y con este hilito voy a tejer las guías que vienen del lado de la derecha. La pasamos por arriba, este no, solamente las guías se cruzan. Con este tejo hago una P por arriba, ajusto, agarro las demás guías, las paso por el medio y repito una P por arriba. Y ahora ajusto bien fuerte. Y otra vez es el mismo paso que hicimos antes. Vuelvo a tejer sobre estas guías 16 nudos y lo mismo con estas guías. Vuelvo a poner en velocidad más rápida para que vean que no hago nada distinto. No se olviden de acomodar antes. Y empezamos. 16 por acá y 16 por acá. Y recuerden que el último nudo mira hacia afuera. Bueno, una vez que hayamos hecho todo, empezamos a acomodar, a darle forma. Recuerden que yo estoy haciendo acá el paso a paso. Cuando ustedes lo hagan, revisen todo antes de pasar al siguiente paso. Una vez que ya hayan acomodado todo, vamos a empezar a darle forma. El paso siguiente es unir. Acá ya no se cruzan las guías, ahora se unen. Vamos mirando cómo queda. Recuerden todos los detalles, chequear bien todo. Yo acá estoy notando que necesito agregar 2 nudos más o uno. Esta parte ya queda a gusto de cada uno. Voy a probar haciendo un nudo, a ver cómo queda. Y es lo mismo. Acá se unen, pero vamos a agregar uno más.
cruzamos, hacemos un 4 por arriba, queda mirando hacia afuera. Lo mismo de este lado, cruzamos y hacemos una P por arriba, nos queda mirando hacia afuera también. Vemos, a ver, me sigue quedando un poquito corto, así que voy a agregar uno más. Ahora cruzo y hago una P por arriba y hago lo mismo del otro lado. Cruzo y hago un 4 por arriba. En esta parte no importa para dónde mira el último nudo, ya que vamos a unir. Este cruce también lo explico en el video anterior. Hago una P por arriba de este lado y lo dejamos así. Hago un 4 por arriba y lo dejo así. Agarro las puntas y la cruzo por el centro. No lo ajusto, lo dejo así. Ahora agarro esta punta y hago lo mismo de este lado. Y ahora sí ajusto. Voy tirando de una guía a la vez para que no se me desarme. Y para reforzar vuelvo a repetir. De este lado hago una P por arriba y de este lado hago un 4 por arriba. Vuelvo a cruzar las puntas con cuidado. Y ahora sí ajusto de una a la vez. Ya de esta forma queda más seguro y no se va a mover. Ahora ya puedo cerrar todo. Sumo esta guía acá y con este tejo hago una P por arriba, cruzo, hago un 4 por arriba, vuelvo a cruzar y hago una P por arriba. Acá ya queda a gusto de ustedes, pueden seguir tejiendo o lo dejan así. Ahora vamos a repetir esto en este lado y en este. Recuerden, hay que agregar 2 nudos más en cada lado. Recuerden, hago un 4 por arriba, cruzo y hago una P por arriba y ajusto. De este lado lo mismo, hago una P por arriba, cambio y hago un 4 por arriba. Ahora nos toca unir y vamos a repetir lo que hicimos antes. De este lado hago una P por arriba, no lo ajusto, y de este lado un 4 sin ajustar. Pasamos las puntas. Este va para acá y este viene para este lado. Ahora sí ajustamos de una a la vez y volvemos a repetir de este lado una P por arriba sin ajustar y de este lado lo mismo, un 4 por arriba sin ajustar. Cruzamos las puntas y ajustamos. Ahora que está seguro, lo podemos cerrar. Agarramos este, lo sumamos a las guías y con este tejemos.
hacemos una P por arriba, cambiamos, hacemos un 4 por arriba y una P por arriba. Acomodamos un poquito y vamos a hacer el último paso. Acá lo estoy haciendo rápido porque ya lo expliqué. Agregamos los 2 nudos que nos faltaban de este lado. De este lado lo mismo, agregamos 2 nudos. Hacemos el cruce. Repetimos una vez más el cruce. Y ya estaría terminado. Con una pincita pueden ir acomodando, le dan forma. Es muy importante que antes de pasar al siguiente paso revisen todo, revisen que no se hayan pasado con los nudos, que vayan teniendo forma, y si no la tienen se la van dando con los dedos. Hay que tener mucha paciencia si quieren lograr algo vistoso. No es solo hacer por hacer, así lo veo yo, y así quedaría. Obviamente antes de hacer el corte de los hilos y quemar, vayan revisando que tenga una forma bastante decente, ¿no? Y una vez que estén cómodos y seguros, cortan y queman.